hombre, por causa del pecado que mora en él, no puede huir a la justicia venidera de Dios. El hombre tiene la necesidad de un redentor para poder justificarse ante Dios, y el redentor es Jesucristo. Pero para ser justificados necesitamos en vida arrepentirnos de nuestros pecados, y debe ser en vida, pues como lo hemos dicho, cuando una persona muere en sus delitos y pecados, ya no hay esperanza. Juan 11:26 leemos: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. La Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile saluda afectuosamente a nuestros estimados auditores del programa En Espíritu y en Verdad en el día de hoy. Participará de la lectura bíblica nuestro hermano Miguel González, y de los motivos de oración nuestro pastor Joel Sandoval y nuestra hermana Isabel Mejías. El mensaje de la palabra de Dios será presentado por nuestro diácono hermano Walter Hermosilla. El programa que se escuchará también se transmite en diferido en la página del ministerio o en Facebook y Radio Chile. Les invito pues a participar del programa de hoy en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buen Padre Celestial, en esta hora acudimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para agradecerte, para honrarte, para exaltar tu santo y glorioso nombre. Quisiéramos en esta hora interceder por cada uno de nuestros hermanos, pastores, misioneros, congregaciones, familias fieles que te sirven, que predican la sana doctrina y el verdadero evangelio, para que tú les guardes, les ayude, les anime en la fe, les capacite. Por aquellos de mis hermanos en Cristo que están sufriendo en países donde está estrictamente prohibido andar trayendo una Biblia o testificar al aire libre o predicar desde un púlpito un mensaje santo, rogamos que alientes a nuestros hermanos, les fortalezcas en la fe, les guardes. En nosotros pon siempre el deseo de poder orar, interceder, preocuparnos los unos por los otros, participar en la comunión con los santos. También rogamos para que en nuestro país
y en otros países donde aún hay restricciones, estas tú las puedas diluir para que con tranquilidad, con facilidad, nos podamos congregar para honrarte, para servirte y hacerlo de manera presencial como algunas congregaciones ya lo han comenzado a hacer. Pedimos que guíes todo esto para que todo sea de tu aprobación y de tu dirección. Gracias porque nos amas, gracias porque escuchas nuestras oraciones. Elevamos estas solicitudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, le quiero pedir perdón por mis pecados ante todo. Le quiero dar gracias por ser su hija y le quiero pedir, Señor, que su mano bendita sea ayudándonos en este momento de oración, en especial por el trabajo que se está realizando en su obra a través de la acción radial, que muchas iglesias están siendo colaboradores de ella. Le pido, Señor, por cada uno de los creyentes que está colaborando y aquellos que lo harán, que lo hagan, Señor, primeramente poniendo todo en sus manos benditas para que usted provea a su pueblo, Señor, de sabiduría, para que la honra y la gloria sea para usted. Y ojalá que cada uno de nosotros pasemos desapercibido, sabiendo, Señor, que es usted el que debe brillar en cada palabra, en cada oración, en cada acción, y también, Señor, en cada motivación que tengamos para en conjunto trabajar por su obra. La oración de Habacuc, Señor, su profeta, nos hace ver la realidad de estos tiempos. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oh Dios amado, pedimos a través de la oración de su siervo misericordia, que usted haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, sus hijos, para que de una u otra manera, aunque sea mucho o poco, Señor, podamos ser un aporte para esta acción radial que lleva 100 ediciones ya o capítulos, y rogamos, Padre, que en cada uno de ellos su misericordia sustente, Señor, a nuestros hermanos que trabajan frecuentemente en ello. Asimismo, los mensajes, las oraciones, las predicaciones o todo lo que se puede realizar allí, Señor, por más pequeño que sea, sea con su bendición, con su ayuda, y también confiando en que su palabra no llega vacío a cada alma, Señor, que le llega su mensaje, aún en estos tiempos, como dice su siervo, lleno de pecado e iniquidad, pero sabemos que siempre su palabra llega con fruto. Dios amado, encomendamos, Señor, el trabajo en sus manos y le agradecemos por su gran amor, por sus cuidados, por su misericordia, y le pedimos que fortalezca a su pueblo y nos saque adelante, Señor, mirándole al cielo siempre y buscando que usted haga resplandecer su rostro sobre nosotros, en misericordia, en sabiduría, en entendimiento, en discernimiento, en bondad de sentido, y que en todo momento, Señor, dependamos de usted. Bendiga su obra bendita, aún en estos tiempos. En el nombre bendito de su Hijo Jesús. Amén. Temes que en la lucha no podrás vencer y en la dura prueba derrotado ser. Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Alto, voy a contarte. ¿Ha oído usted sobre APEN? ¿La Alianza Pro Evangelización del Niño en Chile? De Jesús el Salvador. Se trata de un ministerio internacional que apoya a la iglesia local en la evangelización y el discipulado de niños que no llegan a nuestras congregaciones. Alto, voy a contarte. APEN Chile capacita y apoya a creyentes
para la realización de actividades en hogares y desde hogares para que los niños conozcan a Cristo. Puedes contactarlos a través de su página web apenchile.cl o llamarlos al número +562 2776 1033. Anda, de Cristo cuenta. APEN, ayudando a alcanzar a los niños con el Evangelio. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. A continuación, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a dar lectura bíblica, la cual se encuentra en el libro de Job, capítulo 15, desde el versículo 14 al versículo 16. Dice así la palabra: ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que debe la iniquidad como agua. Así ha dicho el Señor. Estimados hermanos y radio oyentes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y comparto con ustedes la palabra de Dios, la cual encontramos en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4. Leemos: ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Aquí la palabra justificación significa ser declarado inocente de algún delito o pecado ante Dios. Ningún hombre puede declararse inocente ante Dios por la santidad y justicia de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un ser justo y santo, y estos atributos son invariables e inmutables en su ser. En nuestra vida hay muchas interrogantes y preguntas importantes. Una de estas preguntas, a la cual no encontramos respuestas como hombres limitados que somos, requiere respuesta, porque implica la vida o la muerte eterna. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? La palabra de Dios es clara y dice que el pecado fue heredado por la desobediencia de Adán y Eva a Dios. A partir de ese momento el pecado ha pasado a través de todas las generaciones de la raza humana, y nosotros como descendientes de Adán hemos heredado el pecado de él, y por ello el hombre no se puede justificar ante Dios. Romanos 5:12 leemos: de consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Debemos comprender que para que el hombre sea limpio de pecado debe nacer nuevamente, pero espiritualmente. Juan 3:3 leemos: respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. La Biblia muestra que el hombre por sí solo no puede justificarse ante Dios, y la distancia que hay entre Dios y el hombre es infinita. La justicia del hombre no es nada en comparación con la de Dios. Salmo 89:6 leemos: porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie puede justificarse ante Dios. Dios es 3 veces santo, puro, sin pecado, como leemos en Apocalipsis 4:8. Inclusive las mejores obras del hombre son como trapo de inmundicia ante Dios. Isaías 64:6 leemos: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre que es pecador no puede comparecer ante Dios. La santidad de su ser hace referencia a que es un Dios que está separado de toda maldad. En él no se encuentra pecado y por ende no induce a nadie a pecar. Para presentarse ante él tenemos que nacer de nuevo, limpiados en la sangre de Cristo, que es la fuente de salvación y justificación.
¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? La respuesta es que conozcamos en la palabra de Dios cuál es la condición espiritual de todo ser humano ante Dios. La palabra de Dios declara que todos somos pecadores. Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por causa del pecado que está en nosotros, no tenemos acceso por nuestros méritos a la gloria de Dios, es decir, al cielo, la morada santa y gloriosa de nuestro Dios. La palabra de Dios nos prueba que no hay ningún justo en este mundo. Eclesiastés 7:20 leemos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. A causa de su santidad, Dios no tolera el pecado. Ahora, ¿en qué consiste entonces el pecado? Primera de Juan 3:4 leemos: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, en este caso la ley y mandamientos de Dios. Por lo tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Por eso la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Su palabra describe cómo se manifiesta en el hombre el pecado. En Romanos capítulo 1 versículos 18 al 32 leemos: porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres, mudando el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Tal vez sea incrédulo a la existencia de Dios y su palabra, al no creer y menos obedecer la voluntad de Dios, pues en la Biblia está establecida la ley de Dios al hombre, porque Él es el creador y dueño de todo. El hecho de ser incrédulo no anula lo que ocurrirá al hombre en el juicio final ante Dios. Apocalipsis 21:8 leemos: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la condenación eterna. Ahora usted puede ser incrédulo a Dios y desconocer su voluntad y autoridad sobre su creación, pero Él sigue en control soberano como Dios creador sobre toda su creación. El no tomar en cuenta a Dios y su voluntad y imponer pensamientos y ideologías de hombres y mujeres que se han declarado en rebeldía en contra de la voluntad de Dios y lo establecido por Él, esto es como querer demoler una casa y construirla de nuevo, sin tomar en cuenta la voluntad del dueño de la propiedad. Muchos hombres y mujeres en el mundo piensan que pueden vivir libre de la autoridad de Dios sobre sus vidas. Creen que pueden hacer todo a su manera en este mundo. Pero la Biblia declara que este mundo es propiedad del Señor. Salmo 21:1 leemos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, créalo o no.
Aunque las personas no acepten tomar en cuenta a Dios en sus acciones ni en sus decisiones, la palabra del Señor nos dice que su reino no tiene fin. Salmo 145:13 leemos: Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Es también así el día de hoy, por todos los siglos y generaciones. A los ojos de Dios el hombre es sumamente impuro y pecador. Ni el hombre más bondadoso y moral puede ser justificado ante Dios. Romanos 3, versículos 9 y 18 leemos: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Con sus lenguas tratan engañosamente, sus pies son ligeros a derramar sangre, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El apóstol Pablo describe la condición natural del ser humano, incapaz de salvarse, por sus medios o por sus méritos. Sin Cristo en la vida del hombre, todos sus pensamientos, palabras y obras son malas, y por consiguiente culpable de pecado delante de Dios. A pesar que la palabra de Dios revela la condición pecadora de la humanidad, aún hay personas que creen que son buenos y que su vida es mejor que la vida de muchos, y por eso creen que no necesitan ser justificados por el Señor y rechazan el Evangelio cuando se les predica. Son personas que hacen obras buenas, que cumplen algunos puntos de la ley de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que quizás cumplen algunos puntos de su ley, pero también nos enseña que fallan en muchos otros puntos de la ley, por eso igualmente son pecadores y culpables. Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11 leemos: Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. El juicio que nos da la palabra de Dios es que somos culpables y pecadores, y esto tiene un castigo, la condenación eterna. Para todos aquellos que viven en pecado desde Adán y que no han sido justificados por medio de la justificación provista por Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:18 leemos: Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. La palabra de Dios enseña que una vez estando en condenación ya no hay esperanza. Cuando una persona muere sin Cristo, es decir, sin haber recibido ni sido justificado por nuestro Dios en Cristo en vida, se terminaron para él las oportunidades. Ya no hay forma de cambiar la sentencia, ya no hay manera de salir de la condenación. Proverbios 11:7 leemos: Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectativa de los malos perecerá. No importa lo que hagas para tratar de sacar a alguien de la condenación, no hay manera, ni por medio de oraciones, ni cultos, ni misas, ni nada. Si no se ha arrepentido en vida de sus pecados, una vez muerta en sus pecados, sin ser justificado por Dios en Cristo, ya no puede esperar más que únicamente el juicio final y la condenación eterna. Hebreos 9:27 leemos: Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Dios le ama y piensa en el hombre, su creación, aunque el hombre no es nada. Salmo 8:4 leemos: Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Aunque Dios ama al hombre, no lo puede justificar a causa de su pecado, que lo hace sucio. Proverbios 17:15 leemos: El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? Dios proveyó un camino a la justificación mediante el Señor Jesucristo. Romanos 3:24 leemos: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Además agrega en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestro delito y resucitado para nuestra justificación. Ahora, por la fe que consiste en creer en el Señor Jesucristo, es lo que nos justificará. Es Jesucristo el que limpia al hombre y lo justifica ante Dios. 1 Corintios 1:30 leemos: Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención.
El hombre, por causa del pecado que mora en él, no puede huir a la justicia venidera de Dios. El hombre tiene la necesidad de un redentor para poder justificarse ante Dios, y el redentor es Jesucristo. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? Humanamente es imposible. No hay manera que nosotros podamos justificarnos por nuestros propios méritos delante de Dios. ¿Cómo se recibe la justificación? Esta pregunta es respondida por la palabra de nuestro Dios. Tenemos un Dios misericordioso y que nos ama de tal manera que, al ser imposible que nosotros mismos nos justifiquemos, Él nos justificó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 leemos: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, siendo perfecto y santo, cargó todos nuestros pecados en la cruz. Dios, el Padre Celestial, entregó a su Hijo para que soportara la condena, el juicio y el castigo que merecíamos nosotros como pecadores. Ya que Dios, juez justo, no puede dejar el pecado sin juicio y sin castigo, nuestro Señor Jesucristo llevó nuestro castigo. Él sufrió el juicio de Dios en nuestro lugar. Romanos 3, versículos 24 y 25 leemos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su juicio, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, nosotros los pecadores somos declarados justificados por nuestro Dios, y si creemos por fe en su obra redentora, seremos salvos. Pero para ser justificados necesitamos en vida arrepentirnos de nuestros pecados, y debe ser en vida, pues como lo hemos dicho, cuando una persona muere en sus delitos y pecados, ya no hay esperanza. Juan 11:26 leemos: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No debemos desaprovechar la oportunidad que Dios hoy nos da. Hebreos 4:7 leemos: hoy pues, de tanto tiempo como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. La salvación únicamente es por medio de la fe en la obra redentora hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos 5:1 leemos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24 leemos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa comprar. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Esta justificación hoy es posible gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él llevó sobre él todos nuestros pecados y tomó nuestro lugar, al morir como el sacrificio perfecto que el Padre demandaba como pago por nuestros pecados. Jesús nos redimió, pagó el precio de nuestra salvación y la libertad del pecado en la cruz del Calvario. Hebreos 12:2 leemos: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Los beneficios de la redención incluyen la vida eterna. Apocalipsis 5:9 leemos: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado con Dios en Cristo para tener paz para con Dios. Este regalo, la justificación, se alcanza por medio de la fe. Solamente tenemos que creer en Jesús y que su sacrificio es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Romanos 10, versículos 9 y 10 leemos: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud, o sea, para salvación. Por muy justo que sea un hombre, nunca podrá compararse con la justicia de Dios. Por muy bueno que llegue a ser el ser humano, su corazón tenderá al mal y chocará contra la voluntad de Dios. Romanos 5:9 leemos: luego, mucho más ahora,
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como ya hemos visto, el hombre es justificado por medio de la fe, y con ello todos los beneficios que el hombre recibe, la salvación de su alma, y ya justificados en la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira de Dios. Todos merecíamos el infierno, pero en su infinita gracia Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que hoy podamos por fe recibir y gozar de esta gran salvación. Estimado radioyente, ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? El hombre desde que nace es pecador, pero Dios ha provisto un camino para su salvación, que es la fe en el sacrificio de su Hijo amado Jesús. Usted que ha escuchado este mensaje, ya está respondida en su vida la pregunta más importante. Ahora, ¿está dispuesto a recibir la justificación de Dios en su vida por medio de Jesucristo? Hoy es tu día de salvación. Qué afortunado de conocer a Cristo y ser perdonado. Por la obra en la cruz y la sangre de Cristo somos valiosos, y gracias a ella somos perfeccionados y aceptables ante los ojos de Dios. Si quiere conocer a Dios y aceptar la invitación de Jesucristo de aceptarlo en su corazón y vida como Señor y Salvador personal, lo invito a orar para hacerlo. Amado Dios, confieso que soy pecador y que me arrepiento por todo lo malo que he hecho. Creo que tu Hijo, Jesucristo, murió en la cruz por mis pecados. Concédeme tu perdón. Recibo a Jesucristo en mi corazón y mi vida como mi Señor y Salvador. Dame el deseo y la valentía para hacer lo que tú quieres que haga. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por tu perdón, por el regalo de vida eterna y por escuchar mi oración. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado
en espíritu y verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.